Mi nombre es Manuel, soy de México y mi abuelo también se llamaba Manuel. Es por eso que me pusieron el nombre de Manuel. Y mi abuelo tiene una historia muy particular, muy particular en realidad. Él se casó con mi abuela a los 18 años de edad. Mi abuela era un poco mayor, mi abuela tenía 25 años de edad y ellos vivían en el campo. Vivían teniendo cultivos, mi abuelo tenía una chacra y con el tiempo mi abuelo comenzó a comerciar. Comenzó a llevar los productos a ciertas regiones fuera del pueblo. La cosa es que con el tiempo mi abuelo se fue desplazando cada vez más lejos y demoraba más. Al principio demoraba meses, luego comenzó a demorar años y mi abuela no sospechaba en un principio, ya que era la forma de sustentar la comida, la forma de ingresar dinero a la casa. Mi abuela tuvo 5 hijos, mi papá fue el tercero. Y bueno, mi abuelo con el tiempo compró un camión y comenzó a manejarlo llevando sus productos. ¿Para qué? Era un buen comerciante. Mi abuela nunca sospechó, y esto nos enteramos después, que mi abuelo en cada pueblo que iba enamorando a las jovencitas. Se presentaba como un hombre soltero, como un hombre comerciante que venía de un pueblo humilde, que iba creciendo. Y mi abuelo ha sido una persona muy atractiva, muy simpática y sobre todo una persona que caía bien al llegar al pueblo. Entonces lo recibían bien. Mi abuelo usualmente hacía fiestas cuando llegaba, llevaba ganado, vendía vacas, carneros, llevaba también productos como elotes, papas, en fin, muchas cosas. Y cuando mi abuelo, ya de viejo, ya a los 70 y pico de años, descubre que tenía cáncer de próstata, curiosamente de próstata, deja de viajar. Dejó de viajar, estuvo en casa, más tranquilo, y al pasar del tiempo, a eso de un año, llega un joven de veintitantos años, llega y se presenta como hijo de mi abuelo. Al principio mi abuela sospechaba eso, así que no lo tomó muy descabellado. Mi abuelo lo reconoció como su hijo y contó su versión. Contó que en una oportunidad llegó a un pueblo, y estuvo de fiesta y por la borrachera y todo eso se terminó acostando con una jovencita, la cual había conocido esa noche, y luego se fue, como siempre se va. Y al volver al pueblo, luego de años, la jovencita ya con un hijo en brazos, pues le cuenta de que era el fruto de su encuentro. Al principio mi abuelo no lo creyó, pero conforme fue creciendo y fue viéndolo crecer, se dio cuenta del parecido. Era idéntico a él, así que lo reconoció, lo firmó y todo quedó ahí. Mi abuela, bueno, lo perdonó. Al fin y al cabo mi abuela sí se había casado con él. Bueno, mi abuelo lo reconoció, pero mi abuela no podía hacer nada. Ella estaba de acuerdo en que lo reconociera. Mi abuelo estaba desahuciado además y ya prácticamente mi abuela no quería problemas, quería que mi abuelo se vaya bien y le perdonó las cosas que habían sucedido. Pero resulta que cuando mi abuelo fallece, aparecen más hijos de mi abuelo. Aparecieron 3 hijos más de mi abuelo, varones, muy parecidos a él, pero de diferentes pueblos. Eran de otros lugares que también habían sido encuentros furtivos. Bueno, la cosa es que mi abuela se le bajó la presión, estuvo a punto de desmayarse. La noticia lo tomó de sorpresa porque llegó primero uno, llegó el siguiente y en la noche llegó el último hijo y prácticamente todos el mismo día. Mi abuela estaba muy pero muy molesta, se encerró en su cuarto, no salió todo el día. Es entendible, mi abuelo le había jugado mal y al final mi abuela descubrió que había una carta que había dejado mi abuelo, se le había dejado a su hija, a la última. Le había dicho que le entregara a su mamá, a mi abuela, el día que falleciera. Y en esa carta, bueno, mi abuela la lee, se pone a llorar y luego de eso la rompe. Hasta ese momento nadie sabía qué es lo que mi abuelo había colocado en esa carta. Nadie. Con los años nos enteraríamos
qué es lo que había escrito, pero no por mi abuela, sino por la hija menor, quien por tanta curiosidad sí había abierto la carta y había leído todo, ¿no? En esa carta, mi abuelo cuenta de que él se había casado con mi abuela por obligación de sus padres. O sea, mis bisabuelos le habían obligado a mi padre a casarse con ella, siendo ella mayor, para saldar una deuda que tenían mis bisabuelos con los bisabuelos, con los padres de mi abuela. Entonces, mi abuela básicamente estuvo de luto toda su vida. Ella falleció por COVID el año pasado y realmente fue muy fuerte enterarnos de que mi abuelo toda su vida había cargado prácticamente con mi abuela para saldar una deuda de los bisabuelos.